Bueno, buenas tardes muchachos. El día de hoy vamos a recapitular lo que hicimos en el ejemplo de tablas de distribución de frecuencia. Ok, entonces vamos a verlo a través del ejemplo que ya habíamos resuelto. Dice aquí, la directora de mercadeo de una compañía telefónica móvil obtuvo los registros de los minutos consumidos por una muestra aleatoria de 50 abonados, los cuales se registran en la tabla siguiente. Aquí tenemos los 50 datos. Cada uno representa un abonado y la cantidad de minutos consumidos en el mes. Entonces, el primer paso para construir una tabla de distribución de frecuencia es ordenar los datos de menor a mayor. Entonces, vamos a ordenar los datos. Primero vamos a ponerlos en una sola columna para que Excel después me los ordene de una sola vez. Así. Entonces aquí tenemos ya los 50 datos en una sola fila. Ahora vamos a utilizar la función ordenar que nos presenta Excel. Para ello vamos a sombrear los 50 datos. Aquí llegamos. Aquí donde dice recuento en la computadora, entonces me dice que hay 50. Entonces nos vamos a buscar donde la opción que llama ordenar y filtrar. Entonces le damos ahí, ordenar de menor a mayor. Queremos en ese orden, que sea ascendente. Entonces, aquí ya me lo da ordenado Excel. Ese es el primer paso. El primero, ordenar. El paso número 2, vamos a encontrar qué ancho de intervalo debe tener cada intervalo o los intervalos. Eh, Para encontrar eso, vamos a ocupar una formulita. Aquí la tenemos. El ancho es el máximo valor menos el mínimo valor entre el número de clases deseadas. Normalmente en esto el investigador determina cuántos intervalos desea obtener. Para un conjunto de 50 datos, más o menos estaría bien unos 7 u 8 intervalos. Vamos a dejarlo en 8. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a, siempre la fórmula va a comenzar con igual, abrimos un paréntesis y vamos a buscar el máximo de los valores 144. Después le doy menos el mínimo de los valores, que es 85. Cierro paréntesis. Eso va a ir en la parte superior de la fracción, o sea, en el numerador. Después vamos a dividir eso entre el número de clases de intervalos deseados. Les decía, en este caso vamos a utilizar 8. Entonces, y le damos check. Dice que es 7.37. Entonces, el ancho siempre lo vamos a redondear al entero superior. Aunque aquí me dice 7.3, no es mayor de 0.5, no importa. Siempre se va a redondear al entero superior. Entonces ya tenemos el ancho. Ahora vamos a la construcción de la tablita en sí. La primera columna de la tablita va a llevar dos valores. A uno se le va a llamar límite inferior
y al otro límite superior. Cada intervalo tiene esos dos valores. El primer intervalo va a llevar como valor el menor de los valores, es decir, 85. Para el siguiente, para el límite superior, vamos a utilizar esta formulita que tenemos acá. Límite superior es igual al límite inferior más el ancho menos 1. Entonces, ponemos como fórmula acá, igual límite inferior más el ancho, que 8, menos 1. El primer intervalo va a ir de 85 hasta 92. Seguimos. El siguiente intervalo, el intervalo número 2, va a comenzar en el número que le sigue a 92, es decir, 93. Lo vamos a poner en fórmula para ya después solo irlo copiando y pegar. Entonces es 92 más 1. Vamos a copiar esta fórmula porque va a ser repetitivo. Aquí hay un problemita que me está causando ruido de que no, no tomé en cuenta de que esto debe estar bloqueado. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a bloquear la casilla E8. Entonces, recuerden, para bloquear una celda, le ponemos el signo de dólar antes y después de la letra que representa esa casilla y le damos el check o el enter. Ahora sí lo podemos copiar y ya nos aparece el siguiente intervalo. Ya tenemos dos intervalos, como son 8 intervalos los que deseamos. Si se acuerdan, aquí pusimos, dividimos entre 8, ya nos hacen falta 6. Entonces vamos a copiar y vamos a pegarlo 6 veces. 6, ahí. Y le damos check, le damos enter. Entonces, aquí ya tenemos los intervalos construidos. Observemos que en el último intervalo, de 141 a 148, debe de calzar 144. Entonces, sí está. Lo que nunca puede, no importa que este sea mayor, lo que no puede ser es menor que el valor máximo que tengamos. Entonces, ahora sí. Ahora le vamos a ir a esto, le vamos a poner un nombre particular. Estos son los intervalos, pero le vamos a poner un nombre. Si se acuerdan, aquí dice que estos son los registros en minutos consumidos. Entonces le vamos a poner eso. El consumo en minutos de los 50 abonados, obviamente. La siguiente columna se le llama frecuencia. Pero, bueno, ¿qué vamos a hacer? En cada intervalo vamos a ir viendo de los datos ordenados cuántos caen dentro de ellos, incluyendo los extremos, el límite inferior y el límite superior. Por ejemplo, tenemos de 85 a 92. Vamos a ver, hasta aquí llegaría. 93 ya no calza dentro de eso, entonces tenemos 4 valores. Entonces, 4 abonados o 4 personas consumieron entre 85 y 92 minutos. Ya le vamos viendo forma a la tabla. Entonces, como aquí estamos contando el número de abonados, le podemos poner ese título. Número de clientes o de abonados.
Ahora vamos a ver de 93 hasta 100, inclusive el 100. Entonces aquí tenemos 93 y aunque hay 3 veces 100, lo ponemos, lo tomamos en cuenta porque este es una persona, este es otra y esta es otra persona. Entonces se deben de tomar en consideración. Entonces hay 6 abonados que consumieron entre 93 y 100. Ahora vamos entre 101 y 108. Hasta acá llegaría. Entonces contamos, o aquí el mismo Excel en la computadora me dice recuento son 13. Entonces escribimos 13. Ahora de 109 hasta 116. Aquí tenemos 109, 116 hasta acá, hasta 115. Entonces dice que son 8. De 117 a 124. Hasta allí sería. Y contamos que son 6. De 125 hasta 132. 125 hasta 132 sería hasta aquí. Y el recuento son 6 también. Después tenemos de 133 a 140. Y pues aquí va cometiendo un error. Ya lo corregimos. Y sale que son 5. Obviamente que los que hacen falta van en el último intervalo. Son 2. La suma de esta columna me debe de dar los 50 abonados, el total de abonados. 50. Esa es la segunda columna. En total son 9 columnas las que vamos a hacer. La siguiente columna se llama frecuencia acumulada. Ok, la frecuencia acumulada. Solo le vamos a escribir FA. ¿Qué es la frecuencia acumulada? Yo digo que la frecuencia acumulada es como hacer una suma en zigzag. Es decir, 4 más el anterior que tenía, como no hay antes, entonces es 0. Entonces este lo vamos a dejar así. Pero de aquí en adelante sí vamos a ir sumando. 6 más el anterior, más 4. Después, 13 más 10. Después, 8 más 23. Después, 6 más 31. 6 más 37. 5 más 43. Y por último, 2 más 48. En total debe de coincidir con este. Aquí no se suma. Solamente que el último valor debe coincidir con la suma del número de clientes. La siguiente columna se le llama frecuencia relativa o frecuencia probabilística. De la frecuencia relativa o probabilística, vamos a dividir el número de clientes, o sea, la frecuencia, entre el total. Ojo, es esta de acá, no es acá que es donde donde más se cometen errores. Entonces vamos a hacer 4 sobre 50. 0.08. Pero
Yo quiero que este quede bloqueado, así como hicimos con el ancho, con esta fórmula más bien. Sí, que era el ancho. Entonces vamos a bloquear G22. Entonces, antes y después de la G le ponemos un signo de dólar. Y con eso ahora yo ya puedo copiar la fórmula y yo ya sé que me va a dividir siempre entre el total, que es 50. La suma de esta columna le va a dar 1. Siempre va a dar 1. Sigamos. La siguiente columna se llama frecuencia relativa acumulada. Frecuencia relativa acumulada. Entonces, es parecido a como se hizo acá. Se viene sumando en zigzag, pero ahora es con esta. Vamos a ir sumando y después ya solamente pegamos. Copiamos y pegamos. Este debe coincidir con esto. Aquí debe dar 1 en total. Después sigue lo que es la frecuencia porcentual. O solamente porcentaje. Vamos a ponerlo de esta forma también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar la frecuencia relativa y la multiplicamos por 100. Ojo, es esta de aquí. Muchos cometen el error que toman esta. Entonces vamos a hacer esta por 100. 8% da el primero, copiamos y pegamos. Como estamos hablando de porcentaje, obviamente que la suma de los porcentajes tiene que ser 100. Aquí ya le vamos viendo también forma a la tabla en sí. Ya podemos hablar de los datos en sí. Por ejemplo, el 26% de los abonados consumieron entre 101 y 108 minutos en el teléfono. El máximo consumo estuvo entre 141 y 148 y que fue un 4% de los abonados. Entonces ya esto es lo que interesa en sí, irle haciendo hablar a la tabla. Le vamos dando vida en cierta forma. Después sigue la columna frecuencia porcentual acumulada. Como su nombre lo indica, vamos a hacer lo mismo que hicimos en esta y en esta. Incluso podríamos copiar esto así. Solo copiamos lo que es la fórmula y aquí lo pegamos. El último valor tiene que darme 100. Ahí está. Entonces, va sumando en zigzag. Esa es la frecuencia porcentual acumulada. Después tenemos lo que son los límites reales. Los límites reales son dos. Uno se va a llamar límite real inferior. Y el otro
límite real superior. Ok. ¿Cómo vamos a encontrar el límite real inferior? Eso lo vamos a encontrar restándole 0,5 al límite inferior. Es decir, vamos a hacer esto. 0,85 menos 0,5. Y al límite superior se le va a sumar más bien 0,5. Entonces vamos a agarrar a este valor y le vamos a sumar 0,5. Entonces los primeros límites son de 84,5 hasta 92,5. Ahora vamos a copiar y vamos a pegar la fórmula. Ahí ya la tenemos. La última de las columnas que vamos a ocupar se llama marca de clase o punto medio del intervalo. La marca de clase, que vamos a insertar porque es como una formulita para que pueda ser, vamos a insertarle esto. Entonces se le llama normalmente X sub I a la marca de clase, donde I es el intervalo iésimo. Sin contorno lo quiero. Correcto. Para encontrar la marca de clase, vamos a usar una formulita. Vamos a agarrar el límite inferior y lo sumo con el límite superior. El resultado de eso se divide entre 2. Entonces, esa es la marca de clase. Eso vamos a hacer para acá. Entonces, vamos a poner en fórmula, ponemos igual, abrimos un paréntesis y sumamos 85 más 92. Ese resultado después se divide entre 88,5. Ahora damos copiar y le vamos a dar pegar. Con eso ya tenemos todo lo que necesitamos para conjunto de datos. Ya los podemos agrupar, los podemos condensar en tablas de distribución de frecuencia. El tiempo no nos va a dar, entonces voy a suspenderlo acá y voy a agregar después otro video de cómo hacer gráficos. Ahorita se los hago.